Bueno, el tema 5, que es macroeconomía en la economía abierta, guarda directa relación con lo que es comercio internacional. Y cuando uno analiza la macroeconomía desde el punto de vista de las relaciones que existen entre los diversos países, el primer apartado que es importante analizar es la cuenta corriente y que va a guardar directa relación con lo que ocurre con el componente de exportaciones netas, que cuando analizábamos economía cerrada no lo tomábamos en consideración. Los textos de lectura complementaria, donde puedes encontrar más información si es que algo no te queda claro, el capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 del libro Paul Krugman, que es Economía Internacional, Teoría y Política. Ese libro está en plataforma, razón por la cual puedes disponer de los capítulos cuando tú lo estimes necesario. Ya, lo primero, habíamos visto, ¿cierto? Cuando analizábamos los componentes del PIB, la renta, que dentro de los principales componentes de la economía cerrada teníamos eh, la desagregación del consumo, de la inversión y del gasto público. Eso era lo que nosotros analizábamos como contabilidad nacional. Cuando hablábamos de contabilidad nacional, nuestro objetivo era tratar de cuantificar el Producto Interno Bruto de un país o la renta agregada de un país a través de estos tres componentes: consumo de las familias, inversión de las empresas y el gasto-consumo que tiene el Estado. Cuando hablamos de economía abierta, lo que a nosotros nos interesa tratar de cuantificar es este componente de exportaciones netas. Entonces, la relación de consumo-inversión-gasto que nosotros veíamos en economía cerrada se transforma a consumo-inversión-gasto y exportaciones netas en economía abierta. Los componentes de consumo, inversión y gasto público se denominan absorción o demanda interna dentro del desarrollo de una economía. Entonces, lo que nosotros queremos analizar es la diferencia que existe entre la economía cerrada con consumo, inversión, gasto y la distinción que existiría en la economía abierta. La contabilidad que lleva la economía abierta se denomina contabilidad de la balanza de pagos. Entonces aparece un nuevo concepto que es la balanza de pagos y nuestro objetivo va a tratar o va a guardar directa relación con tratar de cuantificar lo que ocurre en esa balanza de pagos. En términos muy simples, la balanza de pago mide las transacciones que hay entre un residente y un no residente, entendiéndose por residente a las personas que son de nacionalidad chilena, en el caso de Chile obviamente. Por ejemplo, si nosotros queremos anotar dentro del componente de la balanza de pagos transacciones que ocurren eh, entre un residente, por ejemplo, el residente o la empresa acá chilena compra maquinaria al extranjero, esa se considera una transacción relevante, razón por la cual se va a contabilizar de alguna u otra manera en la balanza de pago. Entonces, lo primero, que esta balanza de pago, que aparece acá, va a estar desagregada con dos cuentas, que son las principales, que es la cuenta corriente, la primera, y la cuenta financiera y de capital. La cuenta corriente guarda directa relación con todos los movimientos en términos de una divisa, principalmente el dólar, por conceptos de exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Y la cuenta financiera y capital también mide ingresos y egresos de la divisa, principalmente dólar, pero lo que ocurre en el mercado accionario o en el mercado también denominado de capitales. ¿Cuál es la gracia de esta balanza de pagos? Que ambas partidas, al igual que en contabilidad, deben sumar cero. O sea, cuando se habla que un país está en equilibrio de balanza de pagos, implica que el saldo que tiene en la cuenta corriente va a ser igual a el saldo en la cuenta financiera y de capital. Por ejemplo, me explico. Si una empresa que exporta, por ejemplo, uva a Estados Unidos, realiza la exportación de bienes y servicios y desde el punto de vista eh, de la balanza de pago estarían ingresando dólares a la cuenta corriente, a la primera cuenta que aparece acá, ¿ya? Entonces tendríamos, por ejemplo, más 100 dólares por ese concepto y imaginemos que esos 100 dólares la empresa lo quiera reinvertir, por ejemplo, en algún activo que tenga directa relación o que esté ligado al dólar en Estados Unidos. Entonces, anotamos más 100, están ingresando por concepto de exportación, más 100 dólares por la venta de la uva y en tiempo real estarían saliendo esos 100 dólares de la economía, ya que la empresa está interesada en invertir
esas lucas o esos dólares en un activo de denominación de origen estadounidense. ¿Ya? A grandes rasgos, la cuenta corriente, ingresos y egresos de divisas de dólares por conceptos de exportaciones e importaciones. Y la segunda cuenta financiera y de capital también mide lo mismo, ingresos y egresos desde el punto de vista de una divisa, principalmente el dólar, pero visto desde el punto de vista de lo que ocurre en el mercado financiero y de capitales. Dijimos que nuestro primer objetivo es tratar de cuantificar lo que ocurre en la cuenta corriente, ¿ya? Y la cuenta corriente está compuesta por 4 subcuentas principales, que son la balanza comercial, y vuelvo a repetir lo mismo, ingresos y egresos de divisas principalmente de dólar, pero por concepto de exportaciones e importaciones. La balanza de servicios también mide lo que ocurre desde el punto de vista de entradas y salidas de divisas, pero por concepto solo de servicios. Imagínate, no sé, que yo ando de vacaciones en Estados Unidos y voy a un bar, por ejemplo, y me compro una cerveza. Yo estaría solicitando un servicio de restaurante, pero fuera de la frontera del país, razón por la cual también hay algo que ocurre en ese mercado. La balanza de rentas, que guarda directa relación con los ingresos y egresos por concepto del salario asociado a personas o a residentes que están fuera del país, ya no residentes o a personas que no son de nacionalidad chilena, pero que sí están eh, trabajando en el país y por ende son un factor productivo para la empresa. Y la balanza de transferencia, que también guarda directa relación con los ingresos y egresos, pero a nivel principalmente de transferencias unilaterales, que son, imagínate cuando, que son sin recibir nada a cambio. Imagínate cuando fue el terremoto, por ejemplo en Haití, Chile podría haber ayudado y por concepto de transferencias haber prestado una cierta cantidad de dólares al gobierno haitiano para que pudiese de una u otra manera apalear un poco eh, el desastre natural que ocurrió. Pero para simplificar un poco el tema, ¿cierto? Tenemos en consideración que la balanza de pago está compuesta por dos subcuentas, ¿cierto? La cuenta corriente y la cuenta financiera y capital, y que esta cuenta corriente a la vez está subdividida en 4 subcuentas. Nuestro objetivo va a centrarse en lo que ocurra en la primera subcuenta, que es la balanza comercial. O sea, todos los ingresos y todos los egresos de dólar por concepto de exportación e importación de bienes. Ya, bueno, ahí no se aprecia muy bien en el gráfico, pero tú vas a tener acceso a esta misma presentación. Lo que podemos ver acá es que el saldo de la cuenta corriente, fíjate bien, por ejemplo, en el en el 1, 2, 3, en el punto 1.2 y en la sección 3, donde la balanza comercial aparece con signo negativo, en este puntito que aparece acá. Y fíjate bien que en ese punto las importaciones son mayores que las exportaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que por conceptos de importación, para yo importar algo, necesito, por ejemplo, si quiero importar, eh, imagínate una maquinaria directamente de Estados Unidos. Yo necesito para poder pagarla dólares, razón por la cual en la cuenta corriente esa transacción iría catalogada como una salida de dólares con signo negativo y las exportaciones obviamente se anotan con signo positivo porque si yo exporto algo implica que están entrando más dólares a la economía. Ya, pero eso a fin de cuentas es lo mismo. La balanza de servicios, la balanza de renta y la subbalanza de transferencias corrientes. Ya, pero dijimos que vamos a centrar nuestro análisis en lo que ocurre en la balanza por cuenta corriente y específicamente lo que ocurre en la primera subcuenta, que es la balanza comercial. O sea, este saldo de la cuenta corriente va a estar delimitado por lo que ocurra con el concepto de exportaciones netas, que es el que aparece acá. Entonces, vamos a tratar de simplificar un poco y que las exportaciones netas, como tú bien sabes, es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. ¿Qué quiere decir? Que la cuenta corriente sea menor que cero, o dicho de otra manera, que existe un déficit por cuenta corriente. Eso implica que la gente, o la economía, más bien dicho, está importando más de lo que está exportando. Desde el punto de vista
de la entrada y salida de dólares, si te fijas bien, si el país está importando más de lo que está exportando, obviamente están saliendo mucho más dólares de la economía en contraposición de los ingresos que se obtienen por conceptos de exportaciones. Mientras que si la cuenta corriente o el saldo de la cuenta corriente es superavitario, o sea mayor a cero, implica que están entrando más dólares por conceptos de exportaciones en contraposición de los dólares que salen por concepto de importaciones. Entonces, de una u otra manera, dice que la cuenta corriente mide la cuantía del endeudamiento externo. O sea, cuán endeudado está un país en relación a otro, o a lo mejor cuál es la situación financiera o contable de ese mismo país también en relación a otros países. Si existe un déficit en cuenta corriente, como aparece ahí, el país está comprando más de lo que está vendiendo. ¿Eso es congruente? Sí es congruente, porque si el país está comprando más de lo que vende, implica que está importando más de lo que está exportando. Por lo tanto, se requieren más dólares para pagar las transacciones que se realizan. ¿Cuáles son las opciones cuando una economía se encuentra en déficit por cuenta corriente? Una es que pida financiamiento externo para subsanar ese déficit, y el otro es la disminución de la riqueza exterior, las ganancias acumuladas con anterioridad, que guarda directa relación con las reservas internacionales que tiene el Banco Central. O sea, si hay un déficit por cuenta corriente, es decir, que están de una u otra manera saliendo más dólares de lo que están ingresando al país, las opciones que yo tengo para subsanar ese déficit, o recurro a financiamiento externo para que de una u otra manera me presten las lucas que me faltan, o disminuyo directamente la riqueza exterior que guarda el Banco Central, principalmente en dólares. Caso contrario, si existe un superávit por cuenta corriente, el país está vendiendo más de lo que compra. ¿Es coherente eso? Si es coherente, ya que si está vendiendo más de lo que compra, implica que las exportaciones o los niveles de exportaciones en contraposición con los niveles de importaciones son mucho mayores. Entonces la economía o el país está acumulando dólares. Si yo vendo más de lo que compro, obviamente tengo más ingresos en contraposición con los egresos. ¿Cuáles son las opciones que yo tengo cuando tengo un superávit por cuenta corriente? La letra A, o la primera, es el financiamiento del consumo de otros países, es decir, con ese superávit que yo tengo, le financio el consumo a otros países. O tengo la segunda opción, que es aumentar directamente las reservas internacionales, que guarda directa relación con las reservas que el Banco Central guarda en dólares. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces, como habíamos hablado, que la cuenta corriente va a depender directamente de lo que ocurre en la subcuenta, que es esta cuenta de balanza comercial, por conceptos de exportaciones e importaciones. Y acá se puede apreciar un poco el gráfico que te mencionaba anteriormente, por ejemplo en este punto que aparece acá, ¿cierto? El único punto que aparece bajo cero, y es igual, obviamente. Y si tú te fijas, el color amarillo es mucho mayor al color naranjo que se aprecia en el gráfico. Y la línea azul que aparece acá es el saldo. Fíjate que cuando los valores son positivos o existe un superávit en la cuenta corriente, mejor ahí, te estaba tapando, las exportaciones son mucho mayores que los niveles de importaciones, razón por la cual al estar exportando la economía más de lo que se importa, están ingresando más dólares en contraposición con los dólares que están saliendo, razón por la cual el saldo es superavitario en contraposición, por ejemplo, a este punto de acá, abajo, donde el nivel de importaciones es mucho mayor al nivel de exportaciones. Entonces, dijimos que la balanza por cuenta corriente de una u otra manera nos permitía cuantificar el endeudamiento externo que tienen los países. Ya, si hablamos y definimos recién que nuestro componente de exportaciones netas se podía de una u otra manera resumir en lo que ocurre en la cuenta corriente, que es la diferencia entre las exportaciones e importaciones, nuestra identidad fundamental en economía abierta se podría reescribir y cambian los componentes, teniendo en primer lugar el componente de consumo, de inversión, de gasto, y en reemplazo del componente de exportaciones netas aparece este componente que se ve acá, que es el saldo en la cuenta corriente, que también guarda directa relación, como dije anteriormente, en lo que ocurra en el mercado externo por conceptos de exportaciones e importaciones. Si tú te fijas y despejamos acá la cuenta corriente,
en función de la producción menos este componente que era consumo, inversión, gasto, que habíamos definido con anterioridad como la absorción o demanda interna de un país, se puede establecer la siguiente relación. Que aparece ahí que solo endeudándose con el resto del mundo, la absorción de un país puede ser mayor que su renta. ¿Es coherente eso? Yo creo que guarda directa relación con esta misma formulita que aparece acá y que dice que solo endeudándose con el resto del mundo, es decir, que el país esté eh, importando consumo presente para poder exportar a la larga consumo futuro, es la única forma para que la renta sea mucho mayor a lo que ocurre con el resto del mundo. Si la producción es mayor que la absorción, eso implica que todo lo que se produce es mucho mayor a lo que se demanda internamente. Yo con ese exceso de producción, ¿qué es lo que hago? Voy y lo exporto. Si estoy exportando más de lo que importo, voy a tener un superávit en la cuenta corriente. Si mi nivel de producción total, que es cuantificada, ¿cierto?, por el Producto Interno Bruto, es menor que la absorción, implica que mi producción local no está dando abasto para toda la demanda interna que hay, razón por la cual yo, para satisfacer ese exceso de demanda interna, la solución o la alternativa que tengo para poder satisfacer esa mayor demanda es importar los bienes y servicios. Y si yo importo más de lo que exporto, están saliendo más dólares en la economía, razón por la cual voy a tener un déficit en cuenta corriente. Entonces, el endeudamiento externo y el crédito internacional vienen a representar el comercio intertemporal que se da en la macroeconomía. Si la cuenta corriente es menor que cero, el país importa consumo presente y exporta consumo futuro, y si el saldo en la cuenta corriente es mayor a cero, el país exporta consumo presente e importa consumo futuro. Es decir, cuando sea un superávit en la cuenta corriente, el país está exportando consumo presente para posteriormente, cuando llegue el momento de cobrar lo que ha prestado para financiar el déficit a lo mejor de algunos otros países, va a tener que importar consumo futuro y de ahí obviamente tratar de equilibrar un poco las cosas. Lo que aparece ahí, si te fijas, es el saldo que representa, o el porcentaje, más bien dicho, de el saldo de la cuenta corriente como porcentaje del PIB. Y lo que se puede analizar ahí es que países como, no sé, el mismo Chile, que está abierto a comercio internacional, aproximadamente eh, el saldo de la cuenta corriente como porcentaje del PIB varía entre el 0% y el 5%, a lo mejor en contraposición a problemas o déficits que podrían tener otros países, como por ejemplo Australia, que no supera el 5%, el menos 5% en términos de déficit, y lo que ocurre también en países un poco más desarrollados. En la economía cerrada, ¿cierto? Dijimos entonces que la producción o demanda interna estaba catalogada por el consumo, la inversión y el gasto, y la condición de equilibrio de una economía cerrada, si te acuerdas, es que el ahorro tiene que ser igual a la inversión. ¿Ya? No existe, bajo el supuesto de una economía cerrada, otra alternativa de lo que los excedentes que se ahorran no se destinen a la inversión. ¿Ya? Lo que no se consume se ahorra, y para poder invertir las empresas necesitan de una u otra manera financiar esa inversión, y principalmente se justifica por el ahorro que han anteriormente proporcionado a las familias a la economía. ¿Ya? O si las familias no se quieren consumir, también van a tener que requerir, no sé, préstamos, por ejemplo, de alguna u otra inversión que haya hecho a alguna empresa para poder de alguna u otra manera sustentar los gastos que las familias tienen. ¿Ya? En economía abierta, entonces, si te fijas, dijimos que la cuenta corriente era la diferencia entre exportaciones e importaciones, y que nuestra identidad fundamental estaba compuesta por el consumo, la inversión, el gasto y este saldo en la cuenta corriente. Nosotros tenemos, cierto, que la diferencia entre la producción menos el consumo menos el gasto público, como aparece acá, producción menos consumo menos gasto público, era igual al ahorro. Podemos reescribir esa formulita y me va a quedar que este componente, el ahorro, va a ser igual a la inversión más el saldo en la cuenta corriente. Entonces aparece una frase ahí abajo que engloba un poco el enunciado de esta formulita, y dice que en una economía abierta se puede ahorrar de dos maneras. Una,
acumulando capital por conceptos de inversión, o la otra adquiriendo riqueza exterior, es decir, influyendo en los factores o en el saldo que podría tener la cuenta corriente. Pero una economía cerrada, sin embargo, solo puede ahorrar mediante la acumulación de capital, o sea, mientras de una u otra manera influya en el componente de inversión. En una economía abierta, entonces, ¿pueden los niveles de inversión aumentar sin variar las tasas de ahorro? Lo que me está preguntando acá, y si te fijas en la formulita, es que si en una economía abierta los niveles de inversión, este componente que aparece acá, podrán variar, perdón, podrán aumentar sin variar necesariamente las tasas de ahorro. Y la respuesta es que sí. En una economía cerrada dijimos que los niveles de inversión, para poder financiar más inversión, sí o sí, esa mayor inversión va a tener que estar sustentada en mayores ahorros. Cuando estamos en una economía abierta, no necesariamente aumentos en la inversión van a estar correlacionados con variaciones en el nivel de ahorro. Y ahí hay un ejemplo súper claro. Por ejemplo, si Chile quiere construir una nueva mina, puede importar desde Estados Unidos todos los materiales y equipos necesarios, solicitando un crédito en el mismo país. Esta transacción, o este ejemplo, incrementa la inversión chilena, está aumentando la inversión chilena, pero como estoy pidiendo un crédito, de una u otra manera, o como yo estoy importando, ¿cierto? Todos los materiales necesarios para construir esa mina, va a estar de una u otra manera incidiendo negativamente en el déficit. Razón por la cual, a nivel macroeconómico, el ahorro no va a variar mucho, ya que está aumentando, por ejemplo, la inversión acá, pero ese aumento de la inversión está siendo sustentado por un aumento en el déficit por cuenta corriente. Lo que dice ahí es que no se requiere ahorro nacional, pero sí del estadounidense, y en este caso Chile importa consumo presente. Al endeudarse con Estados Unidos, estoy importando todos los materiales necesarios para solventar el aumento de la inversión y exportando consumo futuro al momento de reembolsar el crédito. ¿Ya? Están ingresando todo lo necesario, ¿cierto? Para aumentar los niveles de inversión, pero en algún momento se va a tener que reembolsar ese crédito y se va a tener que catalogar como una fuga de divisa. Eso principalmente. Bueno, acá, no sé si veis bien, vamos a tratar de que se vea un poco la diferencia, porque hasta el momento hemos dicho, ¿cierto?, que en una economía cerrada el ahorro tiene que ser igual a la inversión, y en una economía abierta el ahorro puede estar sustentado tanto por incrementos o variaciones en la inversión como también en el saldo que existe en la cuenta corriente. Pero no hemos hecho ninguna distinción entre el ahorro público y el ahorro privado. Ya, vamos a acercar esto un poco. Si te fijas en el componente 1, que aparece ahí, que dice S y una apóstrofe P igual a I menos C menos T, eso representa el ahorro de la familia, ¿cierto? Parte de la renta que no se consume y que no se destina al pago de impuestos es obviamente ahorrada por las familias, en contraposición con lo que aparece acá, en el punto 2, que es el ahorro del gobierno. Y tú sabes que el ahorro del Estado está correlacionado directamente con las variaciones que hay entre el déficit o superávit del sector público, es decir, la diferencia que hay entre impuestos menos gasto menos transferencia. ¿Ya? Ambos componentes, si te fijas acá, ahí sí, el ahorro de la familia más el ahorro del gobierno va a representar el ahorro nacional de la economía, en este caso chilena. ¿Ya? Dijimos que el ahorro de las familias, que es ese componente que aparece ahí como ingreso menos consumo menos impuestos, este de acá, más el ahorro del sector público. Ojo que los impuestos ahí ya están descontadas las transferencias, razón por la cual para correlacionar esta fórmula yo ocupo solo impuestos y gasto público. ¿Ya? Si yo desarrollo
esa misma formulita, fíjate, los impuestos se cancelan y me quedaría ingreso menos consumo menos gasto, y eso lo habíamos definido anteriormente, ingreso menos consumo menos gasto, me choca la cámara, como el ahorro total de la economía, y que eso era igual a la inversión más el saldo de la cuenta corriente. ¿Ya? Entonces, todo este componente que está acá, ingreso menos consumo, los impuestos, fíjate que se cancelan, menos el gasto público, va a ser igual a la inversión más el saldo de la cuenta corriente. ¿Ya? Si yo despejo todo en función del ahorro de la familia o el ahorro privado, voy a tener la siguiente relación: inversión, cuenta corriente y gasto menos impuestos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en una economía abierta, el ahorro de las familias puede estar, o el ahorro de una u otra manera de la economía puede estar sustentado por las variaciones que ocurran en la inversión, en la cuenta corriente y en el déficit o superávit público. ¿Ya? En la misma formulita que aparece ahí. De esta forma, el ahorro privado puede adoptarse de tres formas. Uno, se estaría ahorrando si se está incrementando el componente de inversión. Ya se estaría ahorrando también si es que se está teniendo un saldo superavitario en la cuenta corriente, es decir, que yo estoy exportando consumo presente para poder importar consumo futuro, es decir, están ingresando mucho más dólares en contraposición con lo que están saliendo, y también por la compra de la deuda emitida por el gobierno. Entonces, ¿cuál es el objetivo? De haber puedo despejar esta formulita es que de una u otra manera me va a explicar los subcomponentes que existen en la cuenta corriente. Es decir, el saldo en la cuenta corriente va a estar delimitado por el nivel de ahorro que tengan las familias, por el nivel de inversión que tenga la economía y con la recaudación fiscal que exista también en la economía. Fíjate bien que el ahorro de las familias está correlacionado positivamente con el saldo en la cuenta corriente, es decir, si las familias están ahorrando más, el saldo en la cuenta corriente va a ser superavitario, en contraposición, por ejemplo, que si las empresas están invirtiendo más, el saldo en la cuenta corriente debería disminuir, dado que ese aumento de la inversión principalmente está financiado por recursos que no son nacionales y está correlacionado directamente con la diferencia entre los impuestos menos el gasto y menos las transferencias, que no aparece ahí porque dijimos anteriormente que el impuesto ya estaba considerado en términos netos, y que a medida que aumenta el superávit del sector público, de una u otra manera también estaría incidiendo positivamente en el saldo en la cuenta corriente. Ya, todas estas variables se determinan de manera conjunta, no obstante la identidad anterior puede dar algunas pistas útiles de las causas y las variaciones de la balanza por cuenta corriente en la economía. Fíjate acá, y con este grafiquito ya termino un poco este tema introductorio, es que el saldo de la cuenta corriente, que son estas barritas verdes que aparecen acá, van a ser mucho mayores cuando los niveles de ahorro sean mucho mayor a los niveles de inversión registrados en el país. Si la economía está ahorrando más, de una u otra manera, eso está implicando un saldo superavitario en la cuenta corriente, en contraposición, por ejemplo, si se está invirtiendo más y se necesitan recursos que no se disponen en la economía y que podrían dar acceso a un crédito interno para poder financiar esa mayor inversión. Cuando ocurre eso, por ejemplo, que la inversión sea mayor que el ahorro, el saldo de la cuenta corriente va a ser deficitario.